que hemos visto durante estos días y la idea es hoy como darle final para poder empezar la segunda cónica que es el ICSE. Entonces, en este resumen de la ecuación de la circunferencia, encontramos que una circunferencia para todos debe ser claro que es una figura geométrica donde la distancia desde el centro a cualquier punto es la misma. ¿Qué elementos tiene la circunferencia? Entonces, la circunferencia tiene el diámetro, que es una cuerda que atraviesa la figura y la parte en dos partes iguales. Tenemos el centro, que es uno de los puntos principales para hacer la ecuación. Tenemos el radio, que es la mitad del diámetro. Y con estos dos elementos, tanto centro como radio, podemos empezar a desarrollar nuestras ecuaciones. Cuando analizamos la circunferencia, siempre la habíamos analizado como una figura geométrica normalita, sin colocarla en el plano cartesiano. Cuando la colocamos en el plano cartesiano, ya esta circunferencia adquiere otro valor, y es el valor de la geometría analítica. Era lo que les mencionaba antes, cuando se une el álgebra y la geometría, entonces encontramos la geometría analítica. Y aquí tenemos una circunferencia que hemos enviado a un plano cartesiano. Ya el centro adquiere un valor y es unas coordenadas específicas, porque la circunferencia no la dibujamos en cualquier parte, sino en un punto especial. Exactamente. Ahí en esta encontramos que el centro de esta circunferencia es el punto 4 menos 5 y el radio es 7,3. Ustedes ya saben que la primera coordenada corresponde al eje X y la segunda al eje Y. Dos puntos importantes, centro y radio. Ahora, esos dos puntos, tanto el centro como el radio, los utilizamos para realizar la ecuación de la circunferencia, la ecuación canónica. La ecuación canónica tiene una fórmula que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado, donde la h y la k son las coordenadas del centro. Coloqué en rojo este menos porque el menos no es del número, el menos es de la fórmula. Algunos en sus trabajos tuvieron dificultad en distinguir esa parte y entonces cuando iban a desarrollar la ecuación se confundían y colocaban el signo que no era. Como el menos es de la fórmula, entonces usted coloca aquí x menos la coordenada x del centro, que en este caso sería 2, eleva al cuadrado, coloca y menos 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, porque el radio mide 5. Hasta ahí usted simplemente ha cambiado las coordenadas del centro y las ha colocado donde está h y donde está k. Cuando usted llega a este punto de la ecuación, lo que tiene que hacer es una factorización. Y entonces en esa factorización aplica el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a factorizar. ¿Cómo quedaría factorizado? Entonces, aquí donde dice la palabra factorice, bueno, me quedó escrita con Z, pero era con C. Dice x al cuadrado, el primero al cuadrado, que sería x al cuadrado. Colocamos el signo que tiene aquí el 2, que sería menos, y escribimos dos veces el primero por el segundo. 2 por x por 2. Cuando usted hace esa multiplicación, 2 por x por 2, pues me da 4x. Y luego colocamos el último término al cuadrado. ¿Cuál es el último término? El 2. Si usted eleva el 2 al cuadrado, me da 4. Ya factoricé la primera parte, que era x menos 2 al cuadrado. Ahora colocamos más. Vamos a factorizar la segunda parte, la de y menos 3 al cuadrado. Cuando factorizamos decimos el primer término al cuadrado. El primer término es y. Me quedaría y al cuadrado. Signo menos. Ahora decimos dos veces el primero por el segundo. Siempre que hablamos de dos veces es multiplicar por 2. Entonces tenemos 2 por y por 3 me da 6. 6y. Signo negativo. Más 9
que en este caso sería 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. Igual a 25, porque 5 al cuadrado es 25. En este punto estamos cercanos a la ecuación general. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta ubicar los términos independientes en un solo lugar para hacer las operaciones con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? El 25 que estaba al lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo con signo negativo. Y en este caso tendríamos x cuadrado menos 4x más y cuadrado menos 6y. Y el 4 y el 9, que son términos independientes, los vamos a operar con el menos 25. Entonces usted dice, 4 más 9 me da 13. 13 menos 25 me da menos 12. Y aquí llegamos a la ecuación general de esta circunferencia con centro en 2, 3 y radio 5. Observemos que las coordenadas aquí son positivas. Ambos son números positivos. O sea que está la circunferencia en nuestro primer cuadrante. Hasta aquí tenemos la ecuación general. Pasamos de la ecuación canónica a la ecuación general. Y debe ser igualada a 0. Ahora, vamos a tener un segundo ejemplo de pasar de ecuación canónica a ecuación general. En este segundo ejemplo, las coordenadas del centro ambas son negativas. Cuando ambas son negativas, usted en la ecuación canónica, en la fórmula, debe tener en cuenta que una cosa es el signo de la ecuación y otra cosa es el signo de la coordenada. ¿Listo? Entonces, la ecuación me dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. En rojo coloqué el menos de la fórmula, que es diferente al menos del número. Entonces, si usted tiene un menos de la fórmula y un menos de la coordenada, nunca coloca dos signos, siempre debe dejar uno solo. Como debe dejar uno solo, entonces aquí aplica lo que más llamamos ley de signos, menos por menos más, y entonces le quedaría x más 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque los signos menos con el signo menos de la coordenada me lo transforma en más. Cuando ya tengo esta ecuación canónica, aquí ya llegué a la ecuación canónica, esta ecuación canónica planteada, ahora voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior de factorizar y encontrar la ecuación general. Entonces, volvemos acá y en esa ecuación general tenemos x al cuadrado más 4x, porque usted dice 2 por x por 2, 4, más el último al cuadrado, que sería 4, más y cuadrado más 6y, porque es dos veces el primero por el segundo, más el último al cuadrado, que en este caso sería 3 al cuadrado igual 9, igual al radio al cuadrado, que es 25. ¿Qué hacemos? Organizamos la ecuación pasando el 25 al lado izquierdo con signo negativo, hacemos las operaciones y encontramos la ecuación general. Hasta ahí tenemos qué es el centro, qué es el radio, qué es la ecuación canónica y cómo llegar a la ecuación general. Eso ha sido claro para muchos porque ya han hecho los ejercicios, ya han enviado las actividades, la mayoría, digamos que ha entendido un poco cuál es la dinámica de este tipo de ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando el centro es el origen o es 0, 0? Cuando el centro es el origen, tanto la ecuación canónica como general es la misma. O sea, las dos ecuaciones son iguales. ¿Por qué? Porque usted no tiene que hacer operaciones, no tiene que hacer factorizaciones, porque simplemente el 0 no afecta la ecuación. Si usted dice x menos 0, pues me da x. Y si dice y menos 0, pues me da y. Algunos hacen todo el procedimiento, el primero por el segundo. No hay necesidad porque el 0 me anula las multiplicaciones. Si usted dice 2 por x por 0, pues 0. Entonces, simplemente lo que ustedes hacen en este tipo de ecuación
es decir, x menos 0, x. Entonces, ¿qué me queda? X al cuadrado. Y en el otro caso, y al cuadrado. Y punto. X al cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces, la ecuación canónica de esta circunferencia es la misma que la ecuación general. Entonces, hasta ahí los tres casos que se nos pueden presentar cuando vamos a hacer una ecuación de la circunferencia. Primer caso, con coordenadas positivas. Segundo caso, coordenadas negativas o también combinadas. Y el tercero, cuando el centro es el origen o 0, 0. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o si está quedando clara la explicación, el recorderis, para pasar a la segunda parte que es de ecuación general a ecuación canónica. ¿Escucho? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos claros? Bueno, no sé. Todo está bien, profe. ¿Todo bien? Listo, perfecto. Ahora vamos a tener de ecuación general a canónica. Entonces, en este caso, vamos a tomar una ecuación general, que es el ejercicio que les envié esta semana para desarrollar, que tienen plazo hasta el fin de semana o bueno, dependiendo cómo hayan avanzado. ¿Qué es lo que deben hacer con esa ecuación? En las anteriores ustedes debían hacer la gráfica, debían ubicarla en el plano. En este caso no deben hacer gráfica. Yo les envié 4 ejercicios donde habían 4 ecuaciones generales. ¿Cuál es la idea? Cuando usted tiene una ecuación general de la circunferencia, va a encontrar la ecuación canónica a través del mismo método de factorización, pero haciéndolo al contrario. Entonces, lo primero que usted hace es agrupar todos los que tengan X, términos que tengan X, y todos los que tengan Y. Y el término independiente es el que no tiene ningún acompañante de variable, que es el solo número. Ese término independiente lo va a ubicar al lado derecho de la ecuación. Entonces, en este caso tenemos x cuadrado y menos 4x. Esos dos términos los va a agrupar. Lo mismo va a agrupar y cuadrado con 6y. Y el menos 12 lo va a pasar al lado derecho y quedaría positivo. Como usted sabe que estos términos, para poderlos factorizar, debe ser un trinomio, porque la fórmula viene del trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué pasa? Como debe ser un trinomio y usted solamente tiene 2 términos, debe agregarle un término más para poder tener el trinomio. Entonces, en este caso, usted dice, bueno, pero ¿qué número le agrego ahí? Para que cumpla las condiciones, usted debe hacer el proceso contrario. El trinomio dice 2 veces el primero por el segundo. Entonces, si surge de la multiplicación, el proceso contrario a la multiplicación es la división. Usted lo que hace es, el 4 que está ahí en el centro, lo va a dividir en 2 y ese número lo va a elevar al cuadrado. Lo mismo va a hacer con el 6. Siempre se divide en 2. El 6 lo divides en 2 y lo elevas al cuadrado. Y entonces te quedaría de la siguiente manera. Te quedaría x al cuadrado menos 4x más 4, porque 4 dividido en 2 me da 2 y al elevarlo al cuadrado me da 4. En el caso del 6, entonces 6 dividido en 2 me da 3 y 3 al cuadrado me da 9. Como hubo una alteración al lado izquierdo de la ecuación, ¿cuál fue la alteración? Que usted sumó 4 y sumó 9. Usted no puede dejar de sumar lo mismo al otro lado, porque como es una igualdad, entonces lo mismo que usted haga al lado izquierdo, debe hacerlo al lado derecho. Y en este caso, lo que sumó al lado izquierdo, lo suma al lado derecho. ¿Qué sumó? Sumó un 4 y sumó un 9. Ahora entonces, como ya completó para hacer el trinomio cuadrado perfecto,
factoriza. Y en esa factorización, usted sabe que es la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del último. ¿Cómo me quedaría entonces? Me queda de la siguiente manera. Factorizo el primer trinomio, que es x al cuadrado menos 4x más 4. Saco raíz cuadrada del primero, que es x, raíz cuadrada del último, que es 4. Dejo el signo de la mitad y coloco un binomio elevado al cuadrado. Lo mismo hago con y cuadrado más 6y más 9. Es un binomio elevado al cuadrado y el resultado igual a 25. 12 más 4 más 9 me da 25. Ahora, usted necesita encontrar las coordenadas del centro y del radio. Recuerda que estas ecuaciones vienen de una ecuación canónica, donde esa ecuación canónica tiene un signo menos. Entonces usted dice, bueno, aquí tengo x menos 2. Ese menos no es signo de la coordenada, es signo de la ecuación. Entonces, por eso lo colocamos aquí en rojito, para entender que ese signo viene con la ecuación. Entonces, la coordenada, el signo de la coordenada es 2. En el caso de x más, de y más 3, usted debe tener un signo menos de la ecuación. Entonces, si el signo menos de la ecuación está aquí en rojito, la coordenada tiene que ser menos 3 para que cuando usted multiplique menos por menos, me da más. Entonces, en este orden de ideas, usted encuentra que el centro, la coordenada del centro de la ecuación es 2, menos 3. Y que el radio es la raíz cuadrada de 25, que en este caso sería 5. Hasta ahí es posible hacer el procedimiento para encontrar la ecuación canónica. Este es el procedimiento que yo le estoy pidiendo a usted que desarrolle para que realice el proceso contrario a lo que siempre usted ha hecho de la canónica a la general, ahora va a ser de la general a la canónica. Son solo 4 ejercicios. 2 de esos ejercicios tienen esta forma, pero hay otros 2 que son un poquito diferentes. Bueno, hasta aquí ya tenemos centro, radio, explicación. ¿Hay alguna pregunta en esta fórmula, en los procesos que se están realizando allí, o está todo claro? Chicos, ¿hay alguien ahí? Exacto, profe. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Listo. Entonces, la segunda parte de la ecuación, de las ecuaciones que yo les planteé ahí, habían 2 que eran parecidas a esta, la anterior. Y la tercera, el tercero y cuarto ejercicio, están relacionados con una ecuación de esta forma, donde usted observa que tanto el x cuadrado como el y cuadrado tienen un coeficiente que las acompaña. Ese coeficiente que las acompaña, por ese es que usted debe dividir x cuadrado y y cuadrado. Entonces, si tenemos esta ecuación general, que es 3x al cuadrado más 3y cuadrado menos 12x más 6y menos 24 igual a 0, y quiero quitar estos coeficientes porque no la sabemos hacer de esa forma, lo que hacemos es dividir por el coeficiente de x cuadrado y y cuadrado. ¿Y cuál es el coeficiente de x cuadrado y y cuadrado? El 3. Entonces, al dividir en 3, me queda 3 dividido 3, me da 1. O sea, x cuadrado más y cuadrado menos 4x, porque 12 dividido 3 me da 4. 6 dividido 3 me da 2. Y 24 dividido 3 me da 8. Cuando ya divido, tengo una nueva ecuación y esa es a la que voy a aplicarle el proceso de hacer encontrar la ecuación canónica. Entonces ya empiezo a hacer todo el procedimiento de acuerdo a lo que sabemos del anterior. ¿Listo? Entonces, porque algunos me preguntaban, bueno, ¿yo qué hago con ese 4 que me aparece ahí? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le hacemos? Es dividir toda la ecuación. Bueno,
También vimos dentro de este paquete algunas fórmulas. Esas fórmulas las aplicamos en el ejercicio 10 que tenían que ustedes desarrollar en la anterior guía. Y es donde usted tiene la ecuación general y la ecuación general tiene unas partes, tiene unos coeficientes que acompañan a las variables. Entonces, el coeficiente que acompaña a la X se le llama D mayúscula. Al coeficiente que acompaña a la Y se le denomina E. Y al término independiente se le denomina F. Ojo, que algunos, en 10 minutos nos saca, ay Dios mío, a algunos tuvieron error aquí en esta parte debido a que el coeficiente F debe estar al lado izquierdo. Si usted lo encuentra al lado derecho de la ecuación, debe cambiarlo de posición y cambiarle el signo. Entonces, algunos aplicaban la fórmula, no les daba porque el F estaba al lado derecho. Con estos coeficientes, usted puede encontrar tanto el centro, con la fórmula menos d medios menos e medios, y el radio, que es un medio de la raíz cuadrada de d al cuadrado más c cuadrado menos 4f. Entonces, ese es básicamente lo que tenemos, y lo que tenemos programado para esta semana son los 4 ejercicios que usted debe desarrollar. Algunos ya los hicieron, ya no hay problema por eso, y hasta aquí entonces llegaría